Hola, soy Larisa Costa y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional Constituyente es un mandato sagrado porque así lo establece el artículo 349 de nuestra Carta Magna. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El propio Diosdado Cabello propuso el día martes ante el originario que se convocaran elecciones presidenciales en nuestro país para el primer cuatrimestre de este año. No reviste ninguna sorpresa la convocatoria. La BBC escribía el 2 de enero que por diversas razones el calendario electoral venezolano ha sufrido numerosos cambios en los últimos años. El propio Maduro fue electo en unos comicios celebrados en abril del 2003. Fin de la cita. La aprobación de la convocatoria fue celebrada por el presidente Maduro. En su página en Facebook, él escribió: a más sanciones, más elecciones para Venezuela. El presidente también convocó a un gran congreso de la patria que se va a hacer el 4 de febrero para elegir al candidato presidencial bolivariano y establecer un plan de gobierno 2019-2025 y anunció el día miércoles su candidatura a la presidencia. La oposición no recibió con beneplácito esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente y hoy nos proponemos realizar un recorrido por los distintos momentos en los que la oposición venezolana y sus aliados extranjeros realizaron llamados a elecciones presidenciales que ahora rechazan. Un mes clave fue en marzo del 2017. Todos hicieron públicos sus deseos de unas elecciones adelantadas en el país. Los planes fueron sellados por las declaraciones de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. La conspiración alcanzó su punto cumbre en abril de ese año. Bajo la exigencia de elecciones ya, la oposición inició una sangrienta cruzada disfrazada de manifestación pacífica y la guerra tuvo costos políticos. En el año 2016, Ramos Alup decía estar listo para ser candidato. Si en la oposición hay elecciones, yo soy candidato presidencial y si resulto electo, pues seré presidente. Y la idea de lanzarse se mantuvo hasta el 2017. Después de que la ANC anunció la convocatoria a elecciones, el dirigente de Acción Democrática declaró que el adelanto de elecciones es poco democrático y no es una convocatoria electoral porque está por vencerse el periodo del presidente, no, sino que se anuncia la celebración de unas elecciones como una represalia. La tesis es poco sostenible porque el presidente Maduro fue electo en abril del 2013 y sería muy raro castigarlos yendo a una contienda electoral. Contra Alup juega un largo prontuario como dirigente de Acción Democrática, aquel que leyó el decreto de suspensión de garantías constitucionales y también le desfavorece un poquito su propia gestión como presidente de la Asamblea Nacional. Su único mérito fue sumergir al Parlamento en desacato e inutilizarlo. En marzo del 2017, Julio Borges anunció que el candidato presidencial de Primera Justicia sería el eterno perdedor Enrique Capriles. Borges se mostraba muy confiado ante el micrófono y declaraba: si el gobierno va a elecciones, pierde. Si lo hace, está caído. Como sabemos, Capriles está inhabilitado porque sobre él pesa una medida de la Contraloría General de la República por ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador durante los años 2011, 2012, 2013, y también actuación negligente al no presentar el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013 ante el Consejo Legislativo del Estado Miranda. Durante 15 años, no va a poder participar de elecciones, pero además, una nota publicada en agosto por Globovisión, citando al diario El Globo de Brasil, indica que el exdirector de Odebrecht en Venezuela hizo serias revelaciones que lo vinculan con financiamientos por parte de la constructora y habría recibido 15 millones de dólares por medio de empresas dentro y fuera de Venezuela. No es responsabilidad del chavismo que la opción presidencial de Primero Justicia acumule acusaciones de corrupción. Tampoco que la tarjeta del partido político requiera validación
consolidación como otros 5 partidos opositores, un proceso que implica la recolección del 0,5% del padrón electoral en 12 estados. Aunque el movimiento de derechas convocó a su militancia a validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, tal vez con la intención subyacente de apropiarse de la coalición, ante el CNE realizaron la solicitud de renovación de nóminas, así que el altruismo de la propaganda no entra en la tolda amarilla. Sin embargo, el TCJ ya emitió una sentencia donde ordena al CNE excluir el proceso de renovación de partidos políticos convocados para este fin de semana a la Mesa de la Unidad Democrática para evitar que se incurra en la doble militancia que está prohibida en nuestro país. En noviembre del año 2016, el dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, en su condición de vocero de la MUT, dijo que entre la lista de peticiones para negociar con el gobierno se planteaba el adelanto de las elecciones. Ante el Parlamento en desacato, Julio Borges insistió en esta petición, entonces llevada entre rezos y sin penitencias, al enviado de Dios en la tierra. La MUT exigió nuevamente una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para el 2018. El 15 de noviembre del año 2017, Juan Pablo Guanipa dijo que el partido tenía una propuesta de ruta para la elección presidencial pautada para el 2018. En diciembre del 2017, Enrique Capriles, ante una posible candidatura presidencial de Lorenzo Mendoza, aconsejó al empresario que se cuidara de las personas que lo estaban alentando a incursionar en la política. Dirigir un país no era lo mismo que dirigir una empresa, no, tenga cuidado, porque si se lo están asomando, no es con buenas intenciones, se lo digo yo. Tras la convocatoria de la ANC, Richard Mardo, dirigente de Primero Justicia y reconocido a nivel nacional por aceptar financiamiento ilegal vía transferencia, suplicó a Lorenzo Mendoza que aceptara ser candidato presidencial. Juan Mateus reveló que el candidato a las presidenciales por el partido Primero Justicia será Juan Pablo Guanipa. Y para la situación hay una vieja canción de Franco De Vita: seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Primero Justicia en realidad apuesta por una candidatura empresarial que esté en la guerra, mi pana, y esté dispuesta a entregarle el país al FMI, como ya veremos más adelante. Guanipa, en cambio, es un dirigente, pues, prescindible o sacrificable para ellos. En marzo del 2017, Lilian Tintori y Freddy Guevara del partido Voluntad Popular anunciaron que el candidato que ellos postularían pues sería Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Voluntad Popular no presentó ante el CNE la solicitud de renovación de su tarjeta y Luis Florido declaró: exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con la adecuada anticipación. Según la opositora Carla Angola, Primero Justicia y Voluntad Popular estarían presionando a Lorenzo Mendoza para que fueran candidato, desoyendo a los consejos de Capriles. La oposición pedía a gritos, a fuego, a decapitaciones, elecciones ya. Y no tiene candidato, mejor dicho, tiene muchos. Ya Claudio Fermín, Henry Falcón, Ramos Alup y Juan Pablo Guanipa han sido anunciados como candidatos. En este teatro del absurdo, la oposición no está preparada para enfrentar unas elecciones previstas desde que inició el periodo presidencial que está por concluir. El chantaje de las condiciones electorales es rayano en lo ridículo y, como se les ha advertido, de allá no se regresa. Con las mismas condiciones electorales ganaron en el año 2015 el Parlamento Nacional, que inutilizaron, y el año pasado ganaron 26 alcaldías y 5 gobernaciones. Una declaración ha sido más errática que la anterior. Los descalabros de la MUT han dejado en ridículo a los más connotados representantes de la derecha internacional. En febrero del 2017, Almagro participó de una conferencia en la que pidió elecciones inmediatas en Venezuela. En marzo del 2017 amenazó con suspender a Venezuela de la OEA si no se celebraban elecciones a la brevedad. Pocos días después intentó manipular a la opinión pública diciendo que de una dictadura se sale con elecciones. En abril
difundió un video en su cuenta Twitter en el que pedía elecciones en Venezuela. En el mes de mayo colgó otro video en el que exclamaba: la única salida viable a la crisis en Venezuela es convocar a elecciones. En junio dijo que dejaría su cargo en la OEA cuando se hicieran elecciones en Venezuela, y durante el 2017 se realizaron 3. Vamos a la cuarta en un periodo de tiempo menor a un año, y Almagro no ha cumplido su palabra. En octubre arremetió contra los opositores venezolanos por participar de un proceso electoral y perder. A partir de ese momento hubo un punto de inflexión en Almagro, porque públicamente comenzó a manifestar su inconformidad con el sufragio y la palabra elecciones fue sustituida por sanciones. El día 20 de enero, el secretario general de la OEA dijo que la elección presidencial solo hundiría a Venezuela en 6 años de dictadura. Resumen de Almagro: de una dictadura se sale con votos, pero si hay elecciones hay dictadura. No sé si lo entienden, él tampoco. Tras el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar elecciones presidenciales en Venezuela, Heather Nauert fue consultada sobre el tema. Inicialmente ella dijo: bueno, esto es nuevo para mí, no lo creo, no creo que sea una buena idea. Ciertamente la gente tendría que decidir. Y pues sí, mi niña, en eso consisten las elecciones. Reuters recogió las declaraciones titulando: Estados Unidos dice que no es buena idea que Maduro se repostule en Venezuela. Lo que me resulta muy simpático, porque la mala postulación fue Trump. Y realmente yo desconfío que desde la Casa Blanca nos puedan dar consejos a los venezolanos sobre quién elegir presidente, ¿verdad? La misma vocera del Departamento de Estado emitió una segunda declaración oficial diciendo que los comicios presidenciales profundizarían las tensiones internas y que no reflejan las necesidades de los venezolanos. Esto es toda una revelación, considerando que Estados Unidos ha presionado de todas las maneras posibles para que se realizaran unas elecciones que ahora declaran no desear. Tan atolondrados estaban que en medio de una declaración y otra, el director de la CIA confesó estar detrás de las sanciones contra Venezuela, lo que nos haría pensar cómo queda Julio Borges ante esto, porque él es el gestor internacional de las sanciones. Otro yerro, el vicepresidente de los Estados Unidos tuiteó: dictador Maduro vuelve a privar a los venezolanos de elecciones libres y justas. Elecciones rápidas son antidemocráticas, inconstitucionales y globalmente opuestas, pero por favor, este trino deambula de la ignorancia a lo ridículo, porque de estas elecciones se saben desde abril del 2013. Luego adelantaron que no reconocerán el resultado de unas elecciones que no se han efectuado ni siquiera. El famoso Grupo de Lima, del que yo estoy convencida se trata de un club de cata de whisky, tendió la alfombra en la que se acostaron todos los perritos simpáticos. Heraldo Muñoz, canciller chileno, leyó la declaración: exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que correspondan. Lo curioso es que la presidenta de Chile osó pedir elecciones en Venezuela en junio del año pasado. La declaración fue suscrita también por representantes de Argentina, es decir, del gobierno del mismo Macri, que en abril del 2017 exhortaban a los países de la región a que convocaran elecciones en Venezuela, como si los países pudieran convocar elecciones en otros países. Otro firmante de la declaración de los chulos de Lima es el gobierno de Colombia. En el año 2017, tanto el presidente del Ejecutivo como del Legislativo colombiano pidieron elecciones en Venezuela. Sí, en un acto de injerencia, por supuesto. Se realizaron 3 elecciones, ANC, regionales y locales. Ahora se convocan a presidenciales y ellos se oponen. Santos, confiando a los amos del norte, desconoce el resultado de unas futuras elecciones. La periodista Madeleine García, por cierto, le preguntó si mantendría esa posición en caso de que ganara la oposición. Santos no sabe, no responde. Entre los firmantes también se encuentra Perú, aunque su presidente en octubre pedía elecciones en nuestro país en un acto de intromisión en asuntos internos, lo mismo Costa Rica, y del único país que realmente se esperaba la suscripción de una petición de suspensión de sufragios es de Brasil, porque ya es ampliamente conocida la procedencia del mandato de Temer.
Los mismos que durante años conspiraron de todas las maneras posibles para sacar a Nicolás Maduro del poder, ahora le quieren un ratico más. No solo porque la oposición carece de un candidato, al menos por ahora, sino porque este año están programadas varias elecciones importantes en la región, lo que mantendrá al liderazgo de derechas distraído en sus propias contiendas. Cuando se fajan me gusta porque yo también me fajo. Zamuros de la Barrosa del Alcornocal de abajo. Ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.